Y ahora sí. Entonces, antes de empezar netamente con lo que es la asesoría del día de hoy, sí les comenté que íbamos a hacer algunos repasitos de la clase pasada para, digamos, fijar conceptos importantes. Y vamos a empezar. Y ahora sí. Primera pregunta. ¿En qué posición está tomada la placa? ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de dos posiciones? ¿Se acuerdan cuáles eran? El postero anterior y anteroposterior. Perfecto. Estaba lo que es el anteroposterior. Y ahora sí. Estaba lo que es el anteroposterior y el póstero anterior. En este caso, esta placa, ¿en qué posición está? Postero anterior. Perfecto. Esta placa está en póstero anterior. Recuerden que hay características dentro de la placa que podemos tener en cuenta. La principal es el tema de la posición de las clavículas. Acuérdense la posición que tiene que tener el paciente correcta para poder tomar la radiografía, que es justamente las manos en la posición de las caderas, y eso le va a dar a lo que son las clavículas esta posición en V, o sea, en diagonal. ¿Por qué era importante esto? Porque permitía que las escápulas salieran de lo que es el contorno de los pulmones, del área pulmonar, y de esta manera poder visualizar todo lo que es el campo pulmonar. Otra cosa importante que deben conocer acá, y eso ya es un tip importantísimo, es que justamente la posición póstero anterior se tomaba comúnmente en pacientes de pie. Y es por eso que en estos pacientes y en estas radiografías van a ver esto de acá. ¿Alguien sabe qué es esto de acá? ¿Lo han visto en su teoría? ¿No? Ya. Esto de acá es lo que conocemos como burbuja gástrica. Burbuja gástrica. Y este signo lo vamos a ver en pacientes únicamente que tomamos radiografía parados. Es por ello que en una radiografía anteroposterior, que yo les dije que era común en pacientes que estaban postrados en una camilla, pues este signo de la burbuja gástrica no lo van a ver. ¿Ok? Entonces, eso también les puede ayudar a identificar que la radiografía está tomada en póstero anterior. Siguiente. ¿Cómo se llama ese signo ecográfico? Hablamos de dos signos ecográficos. ¿Cómo se llama este? ¿Alguien se acuerda? Hiperecoico. Eso es el color, eso es la terminología, pero hablamos de dos signos. ¿Se acuerdan? Era la sombra posterior y el refuerzo posterior. Perfecto. En este caso, si tengo una calcificación, un calculito, ¿qué signo es? Sombra posterior. Perfecto. Esto es lo que llamamos como la sombra posterior. Acuérdense la mnemotecnia. S con S de masa. ¿Ok? En este caso va a estar pintada de negro. Y en ecografía lo negro se llama anecoico. Acuérdense, en ecografía van a haber tres tipos. El hiper, que era el blanco. El hipo, que era el gris oscuro. Y el anecoico, que era el negro. Entonces, este signo se llama sombra posterior. ¿Y ese signo ecográfico cómo se llamará entonces? Refuerzo posterior. Perfecto. Este se llama refuerzo posterior, que nos indica que esta zona de acá es todo líquido. Y por ello se va a ver de color blanco. Va a dar esta sombra blanca, que en terminología sería hipercoica. ¿Okay? Y por último, en la tabla que les dije que tenían que aprenderse sí o sí porque les pueden preguntar. Entonces, la sustancia blanca en T1, ¿cómo se veía? ¿Alguien se acuerda? Blanco. Perfecto. Acuérdense que en T1 el nombre me va a indicar qué color se va a ver. Sustancia blanca. Y en T2, ¿se acuerdan que les dije cómo se veía la sustancia blanca? Negro. Perfecto, negro. Eso va a cruzar. La sustancia gris, ¿alguien se acuerda cómo se veía? Gris. Gris. En ambos.
Tanto en T1 como en T2 se va a ver de color gris la sustancia gris. Más fácil no puede ser. El líquido cefalorraquídeo en T1, ¿cómo se veía? Negro. Muy bien. Líquido cefalorraquídeo se va a ver de color negro. Y en T2, ¿cómo se va a ver? Blanco. Blanco. El líquido cefalorraquídeo tiene también este cruce como la sustancia blanca. En T2 se va a ver de color blanco. Y el aire, Negro. negro. Tanto en T1 como en T2, acuérdense, el aire también se va a ver de color negro. Y el agua en T2, ¿cómo se va a ver? Blanco. Blanco. Acuérdense, líquido cefalorraquídeo, líquido, el agua también tiene que ser blanco. Perfecto, chicos. Ese cuadro no se tienen que olvidar porque sí les pueden preguntar. ¿Ok? Hoy vamos a borrar. Se colgó. No. No. Auxilio, policía. No. No, auxilio. Ya, igual esa era la última pregunta, así que no, ya. Le voy a volver a abrir, chicos, un ratito. A ver, voy a dejar de compartir un ratito para que cargue esto. Si no, le voy a ver. Ya, si no, la verdad de celular nomás. Voy a apagar mi cámara para
Y a ver, ahora sí. Voy a ponerle de acá. Ya, bueno, lo explicaré con el PDF, chicos. De acá. No worry. ¿Se puede escribir también, creo? No. Ah, bueno, ya no tocaré nada, porque si no se va a cortar. Ay. Chao. Ya. Bueno, más que no está. Bueno. Ya, bueno, después de hacer este repaso, vamos a empezar lo que es ya la asesoría 2 del sistema respiratorio. En sí, todo lo que venga acá en las siguientes semanas van a ser los patrones que vamos a encontrar en lo que es el sistema respiratorio como tal. Entonces, antes de entrar al tema de saber qué patrones existen en lo que es el sistema respiratorio, pues vamos a ver, y yo les he traído como que unos tres pasos claves para que ustedes puedan leer correctamente lo que es una radiografía de tórax. Entonces, el primer paso a tener en cuenta para poder leer lo que es una radiografía de tórax son las 5 W, ¿ok? La primera W que quiere decir WHO, que ustedes tienen que saber lo que es, o va enfocado a lo que es la afiliación del paciente. ¿Qué quiere decir? Cuando vayamos a, bueno, cuando ya tengamos la oportunidad de ir a los hospitales, a hacer prácticas, es muy importante que las radiografías que ustedes tomen, bueno, mejor dicho, que ustedes lleven al paciente a tomar, tenga rotulado lo que es la afiliación del paciente. Eso es importante porque en el hospital pues se ha visto casos que antes, cuando no era tan virtual, de manera presencial o en físico, se perdían las radiografías o se confundían unas con otras. Entonces, eso no puede pasar. Entonces, es importante que ustedes rotulen correctamente lo que es la afiliación del paciente, ya sea nombre, edad, etcétera, ¿no? En segundo punto tenemos el what. ¿Qué parte del cuerpo es? Y esto es importante porque en sus prácticas de diagnóstico es común que los doctores les pregunten o les digan, descríbeme tal radiografía. Y ustedes van a decir, ah, bueno, es una radiografía antero-posterior o posterior-anterior. Y el doctor te va a decir clarísimo, ¿radiografía de qué? ¿Posterior-anterior de qué? Y ustedes tienen que decir nombre y apellido. Es una radiografía de tórax posterior-anterior. Es una radiografía de fémur. Es una radiografía de cráneo, ¿ok? Siempre pónganle qué parte del cuerpo es, no se olviden de eso. En tercer lugar tenemos el where. ¿En qué lugar se tomó la radiografía? Si fue en UCI, si fue en consulta, si fue, digamos, por medicina interna que dio una interconsulta de radiografía. Entonces, esto es más que nada para que se ubiquen sobre la calidad de imagen que ustedes puedan ver. No es igual tomarle una radiografía en UCI, donde todo es veloz, en una interconsulta que es como que más pausado, hay tiempo para que el paciente se pueda poner y obviamente hay menos obstructores o menos errores que pueda cometer la persona que va a intervenir, en este caso el tecnólogo médico. En cuarto punto tenemos el when. Esto también es importante.
la fecha y la hora, que ustedes puedan rotular en qué momento y qué día y a qué hora fue tomada esa radiografía. ¿Por qué es importante? Porque de esta manera llevamos lo que es un control de los pacientes. Si es que, por ejemplo, en el caso de cánceres o en el caso de enfermedades pulmonares crónicas, que requiera que el médico tratante tenga una continuidad de, digamos, el proceso o la evolución de la enfermedad, es importante que ustedes tengan en cuenta la fecha y la hora que se tomó esa radiografía. Y por último tenemos el why, que va a ser el motivo del estudio. Nosotros no es que vamos a pedir radiografías, exámenes de laboratorio, exámenes de orina por tomar. Tiene que haber un porqué, un fundamento patológico que quiera o requiera, mejor dicho, que se tome, digamos, estas radiografías. Entonces, es importante que ustedes recuerden estas 5 W para que se puedan ir guiando al momento de tomar la radiografía. Otro punto importante que ustedes deben tomar en cuenta es sobre la calidad de la imagen. Eso lo vemos en el siguiente. El segundo paso para que ustedes puedan tomar correctamente una radiografía de tórax o una radiografía en sí son justamente los criterios de calidad. Y estos van a ser 3. En primer lugar tenemos lo que es la inspiración. En la primera clase se acuerdan que hablamos que el paciente tiene que estar en inspiración para poder tomar una radiografía correcta. ¿Por qué es importante esto? Porque al momento de inspirar ingresa aire. Y el aire, ¿cómo se ve en una radiografía? Se ve radiolúcido, o sea, negro. Y eso permite ver completamente lo que son los campos pulmonares. Y a la vez hay otro criterio también que nos ayuda a ver si es que está correctamente inspirada. Y son justamente estos de acá. ¿Se acuerdan que eran estos de acá? ¿Alguien se acuerda? Estos eran los arcos costales posteriores. Los que están en horizontal son los arcos costales posteriores. Y los que están acá en diagonal, miren, uy, estos que están en diagonal para arriba, esos son los arcos costales anteriores. Entonces, para decir que una radiografía está correctamente inspirada, nos basamos en ello. Nos basamos en que tienen que haber de 5 a 6 arcos costales anteriores y tenemos que visualizar de 9 a 10 arcos costales posteriores. Si nosotros logramos contar esa cantidad de arcos costales, pues decimos que el paciente ha hecho una correcta inspiración y la radiografía está tomada también de manera correcta. ¿Qué pasa cuando hay, digamos, una sobreinspiración o tal vez no inspira lo suficiente? Pues no se va a lograr ver los campos pulmonares de manera correcta. Otro punto importante es justamente la rotación. ¿Qué quiere decir la rotación? Acuérdense que un reparo anatómico que nos ayuda a guiarnos para ver si es que una radiografía está centrada son justamente las clavículas. Entonces, ¿qué quiere decir con rotación? Que justamente la parte medial de las clavículas, la parte acá central, tiene que estar equidistante de lo que son las apófisis espinosas, que son como las colitas de las vértebras. Entonces, si nosotros vemos que están equidistantes, es que hay una buena rotación y el paciente ha sido tomado en una posición correcta. Y el tercer criterio de calidad es justamente la exposición que hablábamos, ¿no? Cuando está, digamos, más oscura, se le llama una sobreexposición. Hay demasiado y pues no se puede ni siquiera diferenciar lo que son los arcos costales posteriores. Por lo contrario, cuando literalmente no se ve casi nada del campo pulmonar, pues se dice que está subexpuesta. Entonces, estos 3 criterios también son denominados criterios de calidad que tenemos que tener en cuenta para poder decir que está correctamente tomada esta radiografía. Otro tip importante que deben conocer es que ustedes cuando vean el campo pulmonar deben reconocer 2 extremos. Uno que son los ápices, que vienen a hacer esto de acá, toda la curva de arriba, y también tienen que reconocer esto de acá, que es el seno costodiafragmático. Esto es importante porque cuando veamos, por ejemplo, derrame pleural, este seno costodiafragmático se va a ir, no va a existir. Y va a estar todo para arriba. Y eso va a estar todo lleno de blanco, porque va a estar lleno de líquido. Entonces, es importante que ustedes puedan reconocer que ven esos 2 extremos, tanto las ápices como los senos costodiafragmáticos. Y el tercer paso es justamente cómo es que ustedes tienen que leer, digamos, el orden de sistemas que tienen que tener en cuenta.
En primer lugar, son las vías aéreas. ¿Qué quiere decir con las vías aéreas? Ustedes tienen que ver e identificar la tráquea. Y si se dan cuenta, la tráquea tiene como una cierta inclinación hacia la derecha. Derecha, izquierda. ¿Y por qué está inclinada un poquito hacia la derecha? Porque justamente acá existe un reparo anatómico, que es el callado de la aorta. Es por eso que se inclina un poco más hacia el lado derecho. ¿Ok? Eso es con respecto a las vías aéreas y bueno, en algunos casos también se pueden distinguir lo que son los bronquios primarios o los bronquios principales. En segundo punto tenemos que ver lo que son los pulmones y la pleura. Acá sí es importante que ustedes, no se puede poner, bueno ya, es importante ver en la pleura y justamente cuando vemos patologías respiratorias tenemos que comparar tanto lo que es el pulmón derecho como el pulmón izquierdo. Eso es lo bonito del sistema respiratorio, que ustedes pueden comparar uno del otro y cuando ven algo diferente hay algún tipo de patología. Entonces, comparamos un pulmón con el otro. Y justamente lo que vemos acá, ¿no? El ápice, los senos costodiafragmáticos y ver lo que son estos espacios entre las costillas. En tercer punto tenemos lo que es la silueta cardíaca. Ya cuando llevemos el segmento de sistema cardíaco vamos a ver que esto de acá va a tener estructuras. Va a ser, digamos, el arco superior, el arco inferior derecho y el arco superior, medio e inferior izquierdo. Y esto va a estar dada por estructuras, ¿ok? Que ya lo vamos a ver en cardiología. En alteraciones, luego viene la letra D, que viene a ser alteraciones óseas. Más que nada, más que alteraciones óseas, que ya lo veremos en el área de sistema osteomuscular, osteoarticular, es para que ustedes identifiquen, siempre que vean una radiografía, identifiquen clavículas, escápulas, los arcos costales posteriores y los arcos costales anteriores y lo que son los cuerpos vertebrales. Siempre identifiquen esas 4 o 5 estructuras para que ustedes, digamos, tengan un panorama mucho más amplio de lo que están viendo. Y bueno, por último podemos ver otros hallazgos. Por ejemplo, en este caso es una radiografía de una mujer que vemos lo que son las mamas. Imaginen que tenemos una paciente mujer que no tiene esta silueta, que no tiene esta mama de acá. No se logra ver, no se logra distinguir. Podemos intuir que tiene algún tipo de antecedente de cáncer y ha sido operada justamente de ese lado para poder extraerle la mama. Entonces, esos datos son importantes también a tener en cuenta porque son datos o hallazgos que nos pueden dar antecedentes de la paciente que estamos tratando actualmente. ¿Ok? Entonces, ahora sí pasamos a lo que son algunos... Dime. ¿Podrías repetir la parte donde se puede observar la mama? Sí. Voy a borrarlo. A ver. Ay, no sé cómo se borra. Así. Ya, por ejemplo, en otros hallazgos lo que ustedes tienen que ver es todo lo externo a, digamos, a estructuras usuales, tanto de cardio como de respiratorio, como de osteomuscular u osteoarticular. Entonces, ¿se acuerdan que en radiografía la masa, o sea, la grasa se ve de color gris? ¿Ven cómo esta zona de acá está toda como, no tiene un blanco, no es negro, sino es como un gris medio turbio? Eso es justamente toda la grasa, miren, toda la grasa de la paciente, que viene a ser la piel y todas esas cosas, ¿no? Viene a ser toda esa la grasa. Entonces, si se dan cuenta, en esta radiografía hay esta como una bolsita acá. En la asesoría pasada también les mostré. Acá también, miren, ven cómo acá hay una rayita. Uy, acá. Esas son, obviamente, lo que son las glándulas, bueno, las mamas en sí de una paciente mujer. Entonces, esto nos indica que estamos frente a una paciente femenina. Imaginen que en una radiografía no encuentren una de estas mamas. O sea, encuentren esta, pero acá no la encuentren. No encuentren toda esta parte de acá. Y está todo plano. Solamente logran visualizar lo que es el campo pulmonar. Ahí podríamos intuir que estamos frente a algún tipo de antecedente de cáncer de mama y la paciente ha estado expuesta al procedimiento de extracción de mamas, una mastectomía. Entonces, obviamente, con una radiografía intuimos que estamos frente a ello y nos vamos a la historia clínica donde realmente puede estar el antecedente. Acuérdense que las radiografías, laboratorios, tomografías son exámenes auxiliares. ¿Qué quiere decir esto? Que nos dan indicios de algo.
lo que nos va a corroborar 100% o al menos acercarnos a un diagnóstico hasta un 80% es nuestra clínica, que lo van a ver justamente en Medicina 1. ¿Ahora sí quedó más clarito? Sí, gracias. Ya. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son los estudios que se piden principalmente cuando queremos ver patologías respiratorias. Ya en la cabeza está lo que es la radiografía de tórax. ¿Por qué es importante la radiografía de tórax en una patología respiratoria? Es muy fácil, ya lo hablamos en la clase pasada, son exámenes rápidos, de bajo costo, que se encuentran en todos los centros de salud y principalmente porque vemos a gran escala lo que son los campos pulmonares. Entonces, es bastante factible poder, digamos, visualizarlos unos de los otros. Entonces, cuando vemos lo que es una radiografía de tórax a nivel, digamos, de los campos pulmonares, podemos visualizar nuevamente lo que son las clavículas, identificar lo que es a nivel de la tráquea, los arcos costales posteriores, los anteriores. ¿Qué era esto que les dije, se acuerdan? Burbuja gástrica. Ajá, la burbuja gástrica, acá lo vemos. Entonces, esta es una radiografía en... Póster anterior. Ajá, muy bien. ¿Y eso de acá qué es? Mamas. Perfecto. Entonces, ven, así van identificando poco a poco, entre jugando y jugando, van identificando estructuras y se les va a hacer mucho más fácil. Igual, acá vemos otra radiografía en lateral, donde podemos ver, por ejemplo, lo que es la columna, se ve mucho mejor. Vemos lo que es la silueta cardíaca, vemos también lo que son los hemidiafragmas, tanto derecho como izquierdo, vemos lo que es el esternón, que es en la parte anterior, y justamente esta imagen lateral nos va a ayudar mucho mejor cuando veamos el tema de masas. ¿Por qué? Porque van a ver que algunas masas se encuentran en el campo anterior, otras en el campo medio y otras en el campo posterior. Entonces, eso lo van a poder diferenciar mucho mejor con una radiografía lateral. Ahora, esto es para que recuerden más que nada un poco de su anatomía. Acuérdense que los pulmones tienen segmentos pulmonares, que según digamos, si es que es una radiografía lateral, o si es una radiografía lateral o una radiografía posterior anterior, van a poder verse unos mejores que otros. Entonces, tenemos lo que es en el segmento de arriba, lo que es el apical, que se encuentra más superior. Tenemos lo que es el número 3, que es el anterior. Acuérdense que este es como una vista anterior y esta es una vista posterior, ¿ok? Se va para adelante. Ay, bueno, no se puede, ya. Se va para adelante. Entonces, acá tenemos el apical, más arribita, el 3, que es el anterior, y el 2, que es el posterior. Luego tenemos los segmentos del medio, que en una lateral solamente vamos a ver el más externo, pero en una posterior anterior sí vamos a poder localizar o visualizar lo que es el segmento interno. Y en el último, que es el más inferior, tenemos 4. Bueno, tenemos en realidad 5, pero el número 7 no se ve porque está metido. Entonces tenemos lo que es el apical, que es el 6. Tenemos el 7, que es el interno. El 8, que es el anterior, que está acá. Uy. Que está acá. Luego tenemos el 9, que es el más externo, ven acá en una posterior anterior, y el 10, que ya está para atrás, que va a ser el posterior, ¿ok? Esto más que nada para que lo recuerden, porque a veces algunos doctores son un poquito exquisitos y cuando les preguntan en qué lugar está, por ejemplo, la cavidad o el nódulo o la cicatriz o lo que fuese, ustedes tienen que decirle, se encuentra en el lado apical del segmento del pulmón derecho. Entonces, es más que nada para que ustedes se ubiquen y puedan darle una respuesta así súper prueba a sus doctores. ¿Ok? Eso es para recordar con respecto a radiografía de tórax. Ahora, otro estudio también importante es el de tomografía. ¿Por qué es importante la tomografía? Porque nos va a dar una imagen mucho más completa, con más detalles, por lo mismo que es un estudio más avanzado que una radiografía. Y nos ayuda en ciertas patologías que también nos requiera una información mucho más detallada. Entonces, en tomografía van a escuchar mucho el tema o la definición de ventanas. ¿Y qué van a hacer las ventanas? Es justamente las dos tipos de ventanas que se puede tomar una tomografía. Y estas van a ser la ventana mediastinal y la ventana pulmonar. Listo. ¿Cuál es la diferencia una de la otra?
La ventana mediastinal va a ser tomada para poder visualizar aquellas estructuras fuera del pulmón, así de fácil. ¿Qué estructuras, por ejemplo? Todo lo que son los vasos, la cavidad, la silueta cardíaca, lo que es el esófago, lo que es la tráquea. En algunos casos pueden ser los cuerpos vertebrales, todo lo que viene a ser en el centro, ¿ok? Y eso lo vamos a ver en una ventana mediastinal. Por otro lado, en una ventana pulmonar, su nombre lo dice, que queremos ver los pulmones. Es por eso que en esta ventana los pulmones ya no se van a ver completamente negros como en esta zona de acá. Si se dan cuenta se ven negros, no hay ningún dato o característica externa que ustedes puedan ver. Y en esta ventana pulmonar van a poder visualizar sí lo que son, digamos, las fisuras, el tema de lo que son los hilios también que van a estar en la parte central y todo con respecto a los pulmones. Entonces, si ustedes quieren ver netamente, por ejemplo, acá tienen lo que es una cavitación, ¿ven? Se logra diferenciar. En cambio, acá no se ve, porque es una ventana mediastinal. Entonces, en resumen, si ustedes quieren ver netamente lo que es todo con respecto a pulmones, ventana pulmonar. Si ustedes quieren ver estructuras adyacentes a los pulmones, como son los vasos, el corazón, el esófago, la tráquea, entre otras estructuras, piden una ventana mediastinal. Siguiente. ¿Ven? Miren, esta es una ventana mediastínica o mediastinal donde va a tener una mejor delimitación lo que son los vasos. Por ejemplo, este es la carótida izquierda, la subclavia, el esófago que está acá, entre otras estructuras que también se pueden ver. Miren, acá hay la aorta ascendente, lo que es el timo en la parte anterior, la vena cava superior que está para acá, entre otras estructuras, ¿no? Que ustedes van a poder ver. Y esta va a ser una ventana pulmonar. Por ejemplo, este es un corte coronal. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de 3 cortes? El corte sagital, que era la mitad. El corte axial, que era así, a las axilas, en la parte horizontal. Y un corte coronal, que era como, se pone la corona, así. Entonces es un corte coronal de una ventana pulmonar en tomografía. Donde si se dan cuenta van a poder ver lo que son los bronquios, sus ramificaciones. En algunos casos ven acá como estas, acá hay como una línea. En algunos casos, en algunas tomografías se pueden ver lo que son estas divisiones. Uy, no en todas, la verdad. Pero si se dan, sí notan la diferencia entre una ventana pulmonar, donde se ven más detalles de lo que es el campo pulmonar, a diferencia de una ventana mediastínica, que se ven más estructuras como vasos, corazón, etc. Bien, ahora, estas imágenes que vamos a ver a continuación es más que nada para que ustedes se vayan familiarizando con lo que son estructuras que vamos a ver a lo largo de todo el ciclo, pero es importante que ustedes lo vayan ya practicando, más que nada, no para que me venga una imagen y me digan, ah, es la aorta, ah, es la columna, ah, no, sino para que ustedes vayan como que uniendo estructuras y noten que esto no es cosa del otro mundo, ¿ok? Entonces, más que nada para que lo repasen y lo tengan ahí a la manito, esto es, por ejemplo, una tomografía en corte axial, o sea que viene, es como si vieran esto de abajo hacia arriba, es como que lo están viendo para arriba, ¿ok? Entonces, ¿qué estructuras nos importan? O bueno, me importan que ustedes aprendan hoy día, justamente acá. Esto que ven acá es la vena yugular interna izquierda, que ven acá. Esa estructura es importante que la recuerden más que nada, y la clavícula derecha. Es como que estamos en la parte más superior. Esta imagen no es muy, como que no te da mucha información. En cambio, esta de acá sí. Tenemos acá lo que es el esófago, que va hacia la parte de adelante. Acuérdense, esta es la parte de adelante. Uy. Es como que va de acá para acá. Ay, que está en negro. Ya bueno, no importa. Es como que va de abajo para arriba. Arriba es adelante, como que la parte anterior, y abajo es la parte posterior. ¿Cómo se dan cuenta? Por justamente esta estructura vertebral, o este cuerpo vertebral. Entonces, ¿qué es importante que recuerden acá? Este circulito negro que ven acá, eso es el esófago. ¿Ok? Y, no, perdón. Esto de acá que ven acá es la tráquea, porque está más adelante. Y lo que está conjunto para atrás es el esófago. Acuérdense, la tráquea va para adelante, que es el círculo más grande, y lo que va para atrás es el esófago. ¿Ven? En esta siguiente imagen ven el círculo negro, es la tráquea, lo que está más para atrás es el esófago. Ya en este punto no se logra visualizar, pero lo que sí vemos es justamente esto como en zona de frijolito.
que es el arco aórtico. Acuérdense que del callado arco aórtico salen 3. Entonces, en esta parte, a este punto de la tomografía, únicamente lo van a ver como un frijolito. Lo van a ver como el arco aórtico. ¿Okay? Seguimos. Esta viene a ser obviamente el círculo negro, que es la tráquea. Atrás el circulito más pequeño viene a ser lo que es el esófago. Y acá ya se empiezan a diferenciar las dos aortas. Tanto la aorta ascendente, que se encuentra más adelante, y tenemos la aorta descendente. Es como si acá hubiera un puentecito del anterior, que era un frijolito. Ya acá se han separado, ¿ven? Miren. La aorta ascendente y la aorta descendente. Y al costado de la aorta ascendente va a estar también saliendo lo que es la vena cava superior. Seguimos. Acá viene a ser otra vez lo que es la aorta ascendente. Y ya se empiezan a notar más estructuras, ¿no? Pero principalmente ubíquense con esta, la aorta ascendente. Tenemos acá lo que es, acuérdense, identifiquen lo que es la aorta ascendente. Y acá tenemos lo que es la arteria pulmonar derecha, lo que viene a ser esta parte de acá. Y acá continúa con lo que es el tronco pulmonar. Es las principales estructuras que lo vamos a ver ya más en cardio, con más detenimiento para que ustedes lo recuerden. Y acá empieza a salir lo que es la raíz aórtica y lo que es la raíz del tronco pulmonar también. Acá ya se va notando mucho más claro porque es como que van bajando los niveles, ¿ok? Acá se ve mucho más claro lo que es la silueta cardíaca. Por ejemplo, vemos lo que es el ventrículo derecho, vemos lo que es la aurícula derecha y vemos lo que es todo grandazo de acá, es el ventrículo izquierdo. ¿Okay? Y acá empiezan a ver lo que es la aorta descendente. Entonces, esas son, digamos, las estructuras o imágenes tomográficas que usualmente lo van a poder ver. Lo que hemos hablado es más que nada la parte de cardio, pero son estructuras que están adyacentes a lo que son los campos pulmonares, entonces es importante que también lo puedan identificar. Ahora, el estudio sistémico de los pulmones. Como les dije, cuando hablamos del sistema respiratorio, hablamos de ambos campos pulmonares. Y lo bueno acá es que ustedes pueden comparar tanto la parte más superior como en la parte más inferior. Eso es lo bonito de respiratorio, que ustedes comparan un campo con el otro campo. Y cuando ven una diferencia entre campo y campo, es que tienen que tener su ojito clínico y decir, acá hay algo mal. Entonces, ¿qué es importante en respiratorio? Comparar ambos campos pulmonares, tanto el vértice derecho con el izquierdo, las regiones este es el vértice derecho con el izquierdo, las regiones subclaviculares, las regiones parailiares, esos son lo que denominamos ilios pulmonares, las regiones parailiares que se encuentran al costadito, y obviamente lo que son las bases pulmonares también. Siempre comparamos una con el otro. Ahora, en sistema respiratorio, como les dije, vamos a hablar de patrones radiológicos. Lo que vamos a ver de acá en adelante, no esperen que les diga tal cosa, tal patrón, es tal enfermedad y grábense. No. Los patrones radiológicos, su nombre lo dice, son patrones. ¿Qué es un patrón? Es un conjunto de signos radiográficos asociados, relacionados a alguna patología. No necesariamente tiene que ser patognomónica de esta, ¿ok? En algunos casos, y van a ser algunas patologías o enfermedades, sí van a ser usuales o muy, muy comunes de esa enfermedad. Pero en otros casos van a ver que un mismo patrón puede aparecer, o mejor dicho, una misma enfermedad puede tener varios tipos de patrones, dependiendo la cronicidad, dependiendo si es la etiología también, dependiendo el tiempo que tenga de enfermedad, etcétera, etcétera de cosas. Y recuerden, como siempre se los he dicho, la radiología o el diagnóstico por imágenes es una ayuda, es un examen auxiliar de lo que es nuestra clínica. Entonces, tanto la clínica, el cuadro clínico, más un patrón radiológico nos va a dar una presunción diagnóstica, ¿ok? Ese es como que el pack. Cuadro clínico, porque en sus pasitos, en sus preguntas de exámenes, les van a poner a veces casos clínicos, les van a poner una imagen, un patrón radiológico y les van a pedir un diagnóstico. Entonces, ese conjunto de imágenes, de ideas, de características, los van a llevar a un diagnóstico. Entonces, ¿cuáles van a ser esos patrones radiológicos pulmonares? Durante las siguientes, como 3 semanas más o menos, vamos a ver lo que son, o 2 semanas creo, vamos a ver estos 6 patrones. Tenemos lo que es el patrón intersticial, el patrón alveolar, el patrón atelectásico, el patrón nodular y de masa,
el patrón pleural y el patrón destructivo. El día de hoy solamente vamos a ver un patrón que es el patrón intersticial. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, chicos, de lo que hemos hablado o todo claro? Todo bien. Todo bien, ya, perfecto. Entonces, vamos a pasar a hablar de lo que son los patrones, bueno, el patrón intersticial. Entonces, para recordar un poquito, dentro de, o mejor dicho, la unidad anatómica de la estructura funcional del pulmón va a ser conocido como el lobulillo pulmonar secundario. Este lobulillo pulmonar secundario va a tener partes, que va a ser la parte central, la parte más septal y la parte periférica. Entonces, esta estructura a la vista normal, a la vista usual de una radiografía común y corriente, no se va a notar, no se va a hacer evidente. ¿Cuándo es que se va a hacer evidente? Cuando esa estructura va a estar llena, ya sea de edema, va a estar edematizada, cuando hay algún tipo de inflamación o cuando hay algún tipo de fibrosis, que van a dar la apariencia de una red. Entonces, en estos tres tipos o en estos tres casos de edema, inflamación, fibrosis, este lobulillo pulmonar secundario se va a hacer evidente a la imagen radiográfica. ¿Por qué? Porque va a estar aumentada, porque va a estar más grueso. Entonces, va a estar aumentada y va a dar ciertos patrones. Es por ello que dentro del patrón intersticial van a haber tipos de patrón intersticial y estos van a ser 4. Va a ser el patrón intersticial lineal, los reticulares, el reticular grueso o más conocido más comúnmente como empanal de abeja y los micronodulares o miliares. ¿Okay? Esos 4 son los 4 tipos de patrón intersticial. Ahora, para poder, digamos, ver este patrón intersticial, lo podemos ver en una radiografía, claro que sí, como acá, por ejemplo, pero un estudio mucho mejor que una radiografía va a ser una tomografía. ¿Por qué? Porque justamente en su ventana pulmonar nos va a permitir ver estas estructuras edemáticas, inflamadas, fibróticas, con más detalle. Entonces, si les preguntan un examen de estudio inicial en este patrón, radiografía. Un estudio más especializado, con más características, con más detalles, una tomografía. Acá no entra mucho a tallar lo que es la resonancia y la ecografía por obvias razones. Únicamente son estos dos, radiografía y tomografía. Ahora, como les dije, el patrón intersticial tiene tipos. Por ejemplo, tenemos lo que es el patrón lineal, lo que es el patrón reticular, lo que es el patrón reticular grueso o empanal de abejas, y este de acá que es el nodular. ¿Okay? Y estos patrones van a tener características. Una característica es que no van a confluir, o sea, que no se van a mezclar unos con otros. Segundo, no son sistematizados, no son, digamos, que abarcan completamente, a excepción del reticular. ¿Ok? 3, no van a presentar broncograma aéreo, que ahorita vamos a hablar qué es el broncograma aéreo, si no me equivoco es en la siguiente clase que vamos a hablar netamente de lo que es el broncograma aéreo y el alveolograma aéreo. Y 4, no presentan una topografía, o sea, no una estructura en sí como tal. Y algo característico también es que son de evolución lenta. Si son de evolución lenta, van a estar presentes en enfermedades crónicas, o sea, enfermedades de larga data, y no van a ser, o muy pocos van a presentarse en patologías agudas. ¿Por qué? Porque al desarrollar un patrón, no es que se presente un patrón de la noche a la mañana. Tiene que pasar un tiempo para poder visualizarlo en lo que es la radiografía o la tomografía. Entonces, empezamos con el primer patrón, bueno, el primer tipo de patrón intersticial, que es el patrón lineal. Su nombre lo dice, son líneas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que afecta en un patrón lineal? Va a haber un engrosamiento de los septos interlobulares. Ese concepto, por favor, sí lo subrayan porque preguntan tal cual. Engrosamiento de los septos interlobulares. Su nombre lo dice, patrón lineal. ¿Cuáles van a ser las famosas líneas que van a existir en este patrón? Las líneas de Kerley, que van a ser dadas por justamente un edema en los tabiques interlobulares. Esos tabiques se van a edematizar y van a dar a conocer las líneas de Kerley. Las líneas de Kerley van a ser de 3 tipos. Puede ser las líneas A de Kerley, las líneas B y las líneas, bueno, ahí están, las líneas C. Las líneas A de Kerley son líneas oblicuas
pero lo importante y cómo lo van a diferenciar unas de otras es justamente con la localización. La localización de las líneas A de Kerley va a ser parailiar. Subrayen esto, parailiar, que quiere decir alrededor de los ilios pulmonares. Si ustedes ven unas líneas alrededor de los ilios pulmonares que miden entre 2 a 6 centímetros más o menos y van a ser oblicuos, o sea, van a ir para abajo como yéndose para la parte central, son líneas A de Kerley. Ahora, las líneas B de Kerley, por lo contrario, ya no van a estar en la parte superior, van a estar en la parte inferior lateral. Cuando vean líneas entre 1 a 2 centímetros, son líneas más pequeñas que se encuentran en la parte más lateral y están en la parte inferior de los campos pulmonares, esas van a ser líneas B de Kerley. ¿Ok? Y por último tenemos lo que son las líneas C de Kerley, que son aquí, las líneas C de Kerley, que se van a encontrar en la parte inferior, pero se van a encontrar más mediales, o sea, para este lado de acá. ¿Ok? Entonces, acá había otra imagen, pero bueno. Si se dan cuenta, esta es la parte como más inferior del pulmón. Ven acá, como dibujo acá el seno costodiafragmático y acá sigue el pulmón para arriba. Y acá ven unas líneas. La voy a subrayar, miren. Esas, por ejemplo, ¿qué líneas de Kerley serían? Si se encuentran en la base lateral de los pulmones. Las B. Las B, muy bien, las B. Acá ven, acá en radiografía tienen que tener un ojo así, un ojo de loca, para que puedan ver esas líneas. Entonces, como les digo, estas líneas van a ir acompañadas también de una clínica. Entonces, si les ponen una imagen así y ustedes logran ver en la parte inferior, obviamente con la clínica, estas líneas marcan de frente, líneas B de Kerley. Entonces, acá podemos ver, en la parte más superior, en estas líneas, ven que acá como hay unas líneas que justamente las señalan las flechas blancas. Esas líneas, ¿qué líneas serían? Las A. Las A. Perfecto. Todas las líneas que vean arriba, parailiar, alrededor de los hilos pulmonares, son las líneas A de Kerley. Por lo contrario, tenemos las líneas más inferior lateral. ¿Qué líneas serían? Las B. B. Las B, perfecto. Y si están acá más centrales en la línea inferior, ¿qué línea serían? C. La C. La C, perfecto. Entonces ahí estamos ya súper bien con las líneas A, B y C de Kerley. Ahora, como les digo, este patrón lineal ese tipo lineal del patrón intersticial va a tener algunas causas. Y estas causas van a poder ser de 3 tipos. Puede ser por edema, puede ser por linfagitis carcinomatosa y puede ser por algún tipo de inflamación. En el caso de que sea una causa edemática, por edema, pensamos en alguna enfermedad vascular periférica. ¿Y qué enfermedad vascular periférica se nos viene a la mente? El edema agudo de pulmón, a la cabeza. Esa es como una pequeña fija. Una causa de un patrón lineal de tipo intersticial por causa edemática, el edema agudo de pulmón a la cabeza. En segundo lugar, que no son tan frecuentes como el EAP, puede ser una metástasis o puede ser un adenocarcinoma pulmonar. Y ya por último, así a la última, que es tu opción, puede ser por algún tipo de infección vírica, amiloidosis o asbestosis, ¿no? Pero es como ya lo último. En primer lugar, y la primera patología que se les debe venir a la cabeza con estas líneas, por ejemplo, B de Kerley, que son un patrón lineal intersticial, es el edema agudo de pulmón. Siguiente. En segundo lugar, tenemos el de tipo de patrón reticular. Su nombre lo dice y es sinónimo. Cuando hablemos de reticular, cuando les digan reticular, red, lo relacionan con una red. Es como un patrón de red. Y lo van a ver justamente así, ¿ven? En la parte de las bases pulmonares. El anterior, ¿se acuerdan que podía estar arriba con las líneas A, abajo en los laterales con las líneas B, en el centro con las líneas C? El patrón reticular únicamente lo van a ver en las bases laterales de los pulmones. ¿Y cómo lo van a ver? Como muchas bolitas. ¿Ven acá? ¿Logran distinguir toda esta zona de acá? Esto es el patrón reticular. ¿Y qué viene a ser el patrón reticular? Viene a ser el engrosamiento del intersticio interlobular. Acuérdense, eso también subrayenlo. ¿Y qué vienen a hacer? Esto van a ser líneas entrecruzadas, pueden ser como puntitos. Miren, puede haber dos tipos. Así
como líneas entrecruzadas, de aspecto irregular, ya no son rectas, por ejemplo, como las líneas A, B y C de Kerley, que eran como que más uniformes, acá son irregulares, todo así a la chanfaina. O también pueden ser delimitados como espacios redondeados, pero también irregulares, como esto de acá. ¿Ok? Y como les digo, está más acentuado o es más frecuente verlo lo que son en las bases pulmonares, en el patrón reticular. Las causas. Acá también puede existir, miren, lo que es el edema agudo de pulmón en una causa aguda. Su nombre lo dice, aguda. Pero también existen otras causas, que son las causas crónicas, como lo es la asbestosis, que es este caso de acá, miren. Ya, este caso de acá, que van a ver acá, miren, acá, ¿ven? Como puntitos, como si hubieran puntitos. Creo que miren acá, como puntitos. Hay puntitos, puntitos, puntitos. Ese es el patrón reticular que lo vamos a ver en una asbestosis. O también lo podemos ver comúnmente en lo que es una fibrosis pulmonar. Ocasionalmente lo podemos ver en fibrosis pulmonar, pero hay otro patrón más frecuente de fibrosis pulmonar. Entonces, recapitulando. Un patrón reticular, red. Lo van a relacionar con la red. Y pueden haber dos tipos. Uno, líneas entrecruzadas como una chanfaina, lineales irregulares. Y dos, como puntitos, como circulitos, pero también son irregulares. Pero la clave acá es que están en las bases pulmonares. Ahora, el tercer patrón, que es el patrón miliar o micronodular, su nombre lo dice, van a ser micronódulos. Van a ser nódulos, los cuales los vamos a determinar como nódulos de 2 a 5 milímetros. ¿Cuál va a ser la diferencia de este con el anterior? Que los bordes van a ser nítidos. Y ya no van a estar solamente en un ladito inferior del campo pulmonar. Van a estar en ambos pulmones y pueden comprometer toda la parte pulmonar. Pueden verlo todo, es mucho más agresivo si se dan cuenta, porque abarca más cantidad, más espacio. Y ven, si se dan cuenta en una tomografía, se logra ver mucho mejor. Por eso es que es un examen de imagen más especializado que una radiografía. Pueden ver lo que son también las partes de los bronquiolos y toda la parte de acá. Ven, acá hay como una cavitación y todo está comprometido. Y acá sí, a la cabeza también ráyenlo, subrayenlo, la patología principal en un patrón miliar o micronodular es la tuberculosis miliar. Acuérdense que una tuberculosis también puede acompañado con un patrón clásico, ¿no? Puede ser un paciente que tenga tos por más de 15 días, que tenga algún tipo de fiebre, que tenga baja de peso en los últimos 3 meses. Entonces, esa clínica, que ya la van a ver cuando lleven sistema respiratorio en medicina, acompañada de un patrón miliar, micronodular, de bordes nítidos en ambos campos pulmonares, acompañado también de antecedentes, por ejemplo, de que sea fumador crónico, que esté expuesto tal vez a zonas donde haya tuberculosis en cantidad. Todos esos datos nos llevan a un diagnóstico, que en este caso sería una tuberculosis miliar. ¿Ok? Y bueno, en segundo lugar puede ser también una metástasis hematogénica. Pero en primer lugar está la tuberculosis miliar. Y por último tenemos lo que es el patrón grueso, o también conocido, o mejor dicho, en panal de abeja. En panal de abeja, cuando vean este patrón, imagínense como un patrón bien agresivo. Miren cómo está esa tomografía. Es una tomografía que da imágenes bastante agresivas, que infiltran ambos campos pulmonares, infiltran completamente los pulmones, y ya no solamente vemos micronódulos, ya no solamente vemos líneas, vemos también lo que son estructuras más gruesas, engrosamiento. Esto se ve característicamente en progresiones de muchas enfermedades crónicas. El grosor, miren, ya aumenta de 5 a 10 milímetros. Acá ya vemos cavidades quísticas que son más grandes. Miren acá, acá son más grandes. Cavitaciones, nódulos. Vemos que también hay un predominio periférico, si se dan cuenta está más acentuada en la parte de la periferia que en la parte central, por ejemplo acá. Ya. Y va a haber lo que es también una distorsión de la vascularización y una pérdida del volumen pulmonar. ¿Por qué hay una pérdida del volumen pulmonar? Porque ya se va a empezar, digamos, de una u otra forma a ponerse duro. Y acuérdense que los pulmones son como esponjitas, que se pueden extender y ponerse chiquitas. Entonces se ponen como a ponerse duro, empiezan a haber cavitaciones quísticas, un poco de fibrosis por acá, fibrosis por allá. El pulmón va a perder ese volumen. Y por eso es que es otra característica del patrón grueso o en panal de abejas.
Y acá sí, la enfermedad a la cabeza de un patrón grueso o en panal de abejas es la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Ok? Es la enfermedad principal de este patrón. La fibrosis pulmonar idiopática es la patología clásica de un patrón grueso o en panal de abejas. En segundo lugar tenemos lo que es la neumoconiosis, la tuberculosis o la esclerodermia, pero acá sí quiero que se lleven claro que la fibrosis pulmonar idiopática es la enfermedad clave de lo que es el patrón grueso en panal de abeja. ¿Ven? Miren, acá se ve en una radiografía. ¿Ven acá cómo el pulmón está más chiquito que este? Uy. Esa es la pérdida de volumen que les digo. Y en una radiografía, pues ustedes ven, un pulmón más chiquito, un poco más opaco. No es tan, digamos, exacto a comparación de esta tomografía, que ustedes ya van a ver un patrón mucho más agresivo en la periferia. Miren, en la periferia, algunas cavitaciones, por ejemplo, acá, acá. Y ven que compromete todo el campo pulmonar, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, de arriba hacia abajo. Es bastante agresivo y lo vemos en lo que es la fibrosis pulmonar. ¿Ok? Y bueno, ya para terminar vamos a hablar un poquito de lo que es la fibrosis pulmonar para que lo tengan presente y lo tengan clarito. Entonces, la enfermedad pulmonar intersticial difusa es una patología crónica, es incapacitante. Requiere antecedentes, como por ejemplo el hecho de fumar es un antecedente muy importante en estos pacientes, un fumador crónico, que esté expuesto a sustancias también contaminantes, por ejemplo aquellos que trabajan en áreas de pintura, en aerosoles, en las minas. Esos pacientes que están expuestos a esa contaminación pueden desarrollar a la larga lo que es la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Entonces, esa también puede estar asociada a múltiples neumonías intersticiales idiopáticas. ¿Y cómo es que va a ser? Va a ser una enfermedad progresiva, como les digo, es crónica, irreversible, por más no existen fármacos, o sea, existen como para controlarlo, pero el tejido ya dañado no se va a reparar. Va a ser irreversible, incapacitante y bastante letal a la larga si es que no se toman medidas preventivas para esos pacientes. La clínica va a venir un paciente con disnea de esfuerzo, o sea que al menor esfuerzo ya va a empezar a sentir falta de aire. ¿Qué es una disnea progresiva? Te dice que mientras hace sus trabajos se siente más y más y más cansado y le falta el aire y tiene que parar. Ese es como un ojito para que pueda tener, digamos, algún tipo de disnea de esfuerzo de manera progresiva. Entre otras características más, como que pueda tener tos, a veces puede sudar en las noches, entre otras, pero generalmente está más enfocada a la parte respiratoria. Y estos se puede ver en enfermedades en estadios avanzados como es la insuficiencia respiratoria crónica y también lo que es el cor pulmonar. Entonces, según la etapa que se encuentra la enfermedad, van a haber dos características. En etapas iniciales vamos a verlo como el clásico vidrio deslustrado, que estoy muy segura que también lo han escuchado cuando han estado en todo este tiempo de la pandemia, en pacientes más crónicos, han logrado desarrollar lo que son este patrón en vidrio deslustrado, que también es común en pacientes con COVID. Entonces, eso se ve también en pacientes en etapas iniciales en esta enfermedad pulmonar intersticial. Y en etapas más avanzadas, ya cuando el patrón es más agresivo, los factores de riesgo son más agresivos, el patrón tiene una clínica mucho más agresiva, se logra ver lo que es el panal de abejas, que es justamente eso de acá. Ven cómo es un patrón bastante agresivo, con un montón de cavitaciones, tanto en la periferia, no tanto en la parte central, pero compromete ambos campos pulmonares y en su totalidad. ¿Ven? En la radiografía se puede ver, pero en una tomografía se puede ver mucho mejor. Y esto es una fibrosis pulmonar idiopática. Bien, chicos, entonces eso sería todo con respecto a la asesoría del día de hoy. ¿Tienen alguna duda, pregunta, consulta, antes de pasarles el pasito? ¿Todo claro, chicos? Si está todo claro, me ponen ya una carita en el chat. Ya pónganme una carita o sí, todo claro, para ya pasarles el pasito. Kelly, ¿podrías repetirlo de TBC miliar, por favor? Sí, el patrón. ¿El de aquí? Sí, sí. Ya. El patrón miliar o nodular, acuérdense que hay 4 patrones, ¿ya? El patrón lineal, que hablamos de líneas A, B y C de Kerley.
Tenemos el patrón reticular, acuérdense, red en las bases, ya sean de líneas así súper metidas, o la parte de los nubulitos chiquitos en las bases. Luego tenemos el cuarto, que es el más agresivo, que es el patrón en panal de abeja, que es el completamente agresivo. Miren, les voy a poner para que miren. Miren este patrón, completamente agresivo, nada, digamos, regular. Hay todo lo que puedan encontrar ahí en una chanfaina metida en una tomografía. A diferencia de este patrón miliar, que es un poquito más uniforme de puntitos. Miren, miren este agresivo y miren este miliar. ¿Ven la diferencia? Acá hay cavitaciones, acá hay engrosamiento de las paredes, cavidades quísticas, pérdida de volumen, y acá hay como más puntitos, únicamente puntitos, lo que conocemos como nódulos. Eso es el patrón miliar o micronodular, que van a encontrar nódulos pequeñitos con bordes nítidos. Acá los bordes, miren, son totalmente irregulares, ni siquiera hay puntitos, son como cavidades quísticas, todo así mezclado. Entonces, esto que son el patrón miliar o micronodular, que se va a dar en ambos campos pulmonares, va a ser común, como su nombre lo dice, miliar, en la tuberculosis miliar. Entonces, también lo pueden sacar por la clínica que les dije. Va a venir un paciente con tos por más de 15 días, con expectoración, puede venir con fiebre, con baja de peso. Y todo eso acompañado de un patrón miliar o micronodular nos puede indicar que estamos frente a una tuberculosis miliar. A ver si quedó claro. Sí, muchas gracias. Ya, genial, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para pasarles el pasito. Uy, me llegó. Sí, una consulta. Era hace rato, la verdad es que me dio pena. ¿Puedes repetir cómo podemos diferenciar si una radiografía es anteroposterior o posterior anterior? Ya. Ya, vamos a verlo acá. Ya. Acuérdense que hay dos posiciones en la radiografía. Una que es la postero anterior, o sea, que va de atrás hacia adelante, o sea, lo toman de atrás, los rayos vienen de atrás y para adelante. Y otra que es donde la camarita está acá, de adelante para atrás, que es la anteroposterior. Entonces, la postero anterior, como lo toman de atrás para adelante, yo les comenté que se tomaba en pacientes de pie. Y la posición correcta para que un paciente se le pueda tomar una radiografía es que las manos las coloque en la parte de las caderas y haga como en B las clavículas. Entonces, una característica de estos pacientes que van a ser tomados en postero anterior es justamente las clavículas, que las van a encontrar en esta posición, en diagonal, como en B. ¿Por qué es importante eso? Porque de esta manera hace que las escápulas se abran. Generalmente las escápulas deberían estar en esta zona de acá, ¿no? En esta zona de acá. Pero con esa posición de los brazos hace que las escápulas se abran y permita todo el espacio pulmonar. Entonces, esa es una característica importante. Otra característica importante que les comenté y es un tip es esto de acá, que es la burbuja gástrica. Cuando ustedes vean esta burbuja gástrica, automáticamente relaciónenlo con una postura anterior. ¿Por qué? Porque este es un signo que únicamente se ve en pacientes que están de pie. Y otro signo que también les dije que podían tenerlo en cuenta es con respecto a la parte del corazón. El corazón, ustedes ven que hay como un tamaño, digamos, ya dado, ¿no? Entonces, en una postura anterior el corazón se va a ver, digamos, ese tamaño normal. Pero en una anteroposterior ustedes van a ver que el corazón va a ocupar un poquito más de espacio, porque se va a ver de adelante para atrás, se va a ver un choque más directo con el corazón. Entonces, pueden ver que el corazón está como más para acá. Eso ya lo van a ir entrenando, digamos, conforme pase el tiempo y vayan viendo más radiografías, ustedes se van a dar cuenta. Si puedo, la otra clase les traigo una comparación de ambos. Creo que en la primera clase les puse uno para que ustedes noten la diferencia. Entonces, esas son las principales, ¿no? Que las clavículas, más que nada, lo de las escápulas y esta parte de la burbuja gástrica les pueden ayudar a diferenciar una postura anterior. Ahora, si les ponen un caso clínico y les dicen es un paciente postrado, un paciente echado en una camilla, la única forma de tomarle la radiografía es en una posición anteroposterior, o sea, de adelante hacia atrás. Por lo tanto, de frente pueden marcar anteroposterior. ¿Sí? Está bien, muchas gracias. Ya. Espera. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Voy a dejar de compartir. Si no, ahorita les paso el pasito. Una pregunta. El panel de abeja también se encuentra en lo que es la tuberculosis, ¿no? Sí, el panal de abeja también se encuentra en tuberculosis. Ok, gracias. En menor proporción, pero sí. La tuberculosis, si vamos a ver, tiene un montón de patrones. Bastantes patrones van a poder estar presentes en la tuberculosis. Pero sí, una de ellas es el panal de abejas, sobre todo en etapas crónicas. Ya, les voy a ir pasando el pasito. Por aquí lo puse. En el pre les puse las claves, chicos. Uy, lo siento. Ah, y acá viene una última pregunta. Ya, bueno, les voy pasando el pasito mientras respondo esta. ¿Podrías repetir lo de rotación? Uy. Ya. ¿Dónde está? Ah, ya. Cuando hablamos de rotación, mientras van respondiendo, ¿sí les llegó el pasito, no, chicos? Lo puse en los comentarios, esa cosa, en el chat. A mí no me sale el chat. Ya, los que no les salen, hablan por WhatsApp para pasárselos por interno, mientras voy explicando lo de rotación. Ya, ¿se acuerdan que les hablé en el segundo paso para poder identificar lo que son los criterios de calidad de las radiografías? Uno era el tema de inspiración, otro exposición y otro rotación. Cuando hablamos de rotación tenemos que fijarnos en las zonas mediales de las clavículas. ¿Por qué? Porque estas zonas mediales tienen que estar equidistantes con la columna, específicamente con las apófisis espinosas. Entonces, cuando vemos que una radiografía está, digamos, las clavículas están equidistantes de la apófisis espinosa, es que decimos que hay una correcta rotación, que el paciente está, digamos, en una ubicación central para poder comparar una de la otra. Como el tema del sistema respiratorio es únicamente comparar un lado del otro, pues es importante tomarla de manera central y de manera correcta. Entonces, eso quiere decir con el tema de rotación. Y ¿alguna otra? No. Ya, chicos, tienen 7 minutos. ¿Qué hora es? Ya hasta las 10:57 para responder el post-test. Y ya. Si quieren, cuando acaban pueden retirarse, pero igual al final les doy como las claves y todo eso.